camino, ¿sí? Hay unas promesas al principio que no se cumplen en el camino, etc. Entonces hay que tener el mayor cuidado posible para estas dos fases. Los métodos que hablamos son métodos de generación de conocimiento, y ahí generamos alternativas de futuro, pero después viene la fase de la acción. La pregunta de mi suegra barranquillera: ya tengo los escenarios, ajá, ¿y qué hacemos, cierto? Entonces, ¿qué estrategias, qué opciones de política, qué recomendaciones, qué hacemos para transformar estas cosas, con qué redes trabajamos, en fin, cuál es la respuesta a sus alternativas de futuro? Y la Escuela de Manchester propone una quinta fase que tiene que ver con la construcción social del futuro, que es la renovación. ¿Qué es la renovación? El cierre del ciclo, ¿sí? Y el cierre del ciclo tiene que ver para ellos con aprendizaje del proceso, aprendizaje de los productos, tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la diseminación, con la comunicación, etc. Entonces, de la fase 1 nos queda un análisis y comprensión de todo lo que va a influir en el desarrollo del ejercicio. De la fase 2 o de la fase del paso 2 nos queda movilización y participación de los stakeholders, de la gente concerniente, de a quién va a entrar al baile. En la fase 3, generar un nuevo conocimiento a través de la exploración, el análisis, la anticipación. El paso 4 es ya la configuración del futuro a través de la planeación, y el paso 5, la evaluación. Entonces, así como estos dos primeros son poco conocidos, el quinto también es poco conocido. De hecho, hasta donde yo sé, la única experiencia que se ha hecho evaluar fue el Programa Nacional de Perspectiva Tecnológica Industrial de Colombia, que lo evaluó Manchester, un panel internacional conocido, público, ¿sí? En Brasil no sé, tengo entendido, pero no es público la evaluación de procesos prospectivos. ¿Qué es lo que bajo ninguna circunstancia podemos permitir? Que nos evalúen no prospectivistas, porque generalmente los no prospectivistas no comprenden lo que está en juego en un proceso prospectivo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar la evaluación prospectiva. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hay 5 grandes pasos para minimizar errores y para planear el contexto. Entonces, ahora les voy a poner un ejemplo. El ejemplo tiene que ver con un caso real de los últimos que hemos hecho en el instituto, que es la metodología de la misión del Valle del Cauca el 2032. Recuerden que el Valle del Cauca es la tercera región de Colombia, donde está Cali, la sucursal del cielo y la capital de la región. Entonces, pónganse en el lugar de un diseñador de procesos prospectivos. ¿Ustedes qué hacen? Tienen dos opciones: o un diseño mecánico o un diseño adaptable. Para mí, ¿qué es un diseño mecánico? Una caja de herramientas única, ¿cierto? Y el cliente se adapta al instrumental. Entonces yo puedo decir, bueno, si hago prospectiva a lo Millennium Project, tengo una secuencia. Si hago prospectiva estratégica francesa, tengo otra secuencia. Si hago previsión humana y social, tengo otra secuencia, y así sucesivamente. O combino. Muy bien. Y la segunda es la adaptable. Es una caja de herramientas flexible en función del contexto. Entonces hay que ver primero las restricciones del contexto y adaptarnos al cliente. Fíjense es la gobernación del Valle del Cauca. Entonces, ¿cuáles son los factores claves de diseño? Primero, el contexto político institucional, que es lo pragmático. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? ¿Qué apoyo político hay? ¿Cuándo se elige el gobernador? ¿Qué agencia tiene? ¿Cuánta plata hay? ¿Qué disponibilidad del equipo de la contraparte? Todos por menores. Segundo, el contenido, que es la parte semántica, que ya tiene que ver con la selección de temas y la selección de énfasis que se espera lograr. Y la tercera parte ya es la sintáctica, que tiene que ver con la elección y la secuencia de esos métodos. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos que se conocen en función de resultados en el tiempo, etc.? Entonces, estos son los 3 grandes criterios
para elegir la combinación de los métodos. Entonces, criterios de diseño. ¿Quién era el líder? La gobernación del Valle del Cauca, que estaba en un proceso problemático, porque por transiciones políticas acaba de llegar un nuevo gobernador que reemplazaba un proceso de inestabilidad de 6 gobernadores en 3 años. Y que no tenía plata porque el departamento está quebrado, ¿sí? Y necesita una pauta de recuperación para los próximos 15 años, pero él como gobernador no tiene maniobrabilidad, pero le quiere dejar un legado al departamento. Es como una gobernación de transición. Entonces no es lo mismo hacer un ejercicio cuando ustedes tienen un gobernador en pleno ejercicio de legitimidad con la gobernación con plata, a un ejercicio que no tiene estas características. Como contrata la Universidad del Valle, la universidad tiene que ser muy responsable en lo que ofrece. Además, porque la gobernación es el gobernador es el presidente del Consejo Superior de la Universidad. Entonces la universidad no puede darse el lujo de fracasar en ese intento, ¿cierto? Entonces hay que calibrar muy bien la intervención. El enfoque del patrocinador es primordial. O sea, ¿quién pone el billete para hacer el ejercicio? Segundo elemento clave, la disponibilidad de información. En este caso había abundante información. En el año 2002, 2003, que habíamos hecho un ejercicio parecido, casi no había información. Pero en los últimos 10 años teníamos ahora sobreabundancia de información. Entonces, ahora la tarea es escoger muy bien los campos de juego. Tercera, la pertinencia. ¿Sí? ¿Qué significa la pertinencia? O sea, realmente dar en el clavo, o sea, acertar en el enfoque, o sea, tener la sutileza, no escoger los métodos porque sí, sino de entender bien la necesidad de la gobernación. Y en este caso estaba en un enfoque subregional. El Valle del Cauca tiene 4 grandes subregiones: norte, centro, sur, donde está Cali y Pacífico. Entonces había que subregionalizar, pero al mismo tiempo una visión integral. Muy bien. La participación. La gobernación no tenía ni tiempo ni espacio para una amplísima participación. Entonces tenía que ser una participación semiabierta. Hay 3 grandes tipos de diseño: los cerrados, los semiabiertos y los abiertos. Los cerrados se estilan mucho en perspectiva tecnológica, donde son grupos muy pequeños de personas. Los semiabiertos, pues la escala de participación es más o menos de 0 a 500, y los abiertos de 500 en adelante. Entonces teníamos una idea de hacer un enfoque semiabierto. Y también la factibilidad. En nuestro contexto depende de para qué nos alcance la plata. Y en este caso había recursos limitados. Entonces no podíamos estirar el proceso, teníamos que cuidarlo muy bien. Entonces van viendo que no es simplemente que a mí me gustan unos métodos, ¿cierto? Y yo adoro una escuela, sino que hay que entender bien las restricciones del contexto para ver qué combinación. Bueno, entonces, 3 fases. Aquí vamos a combinar, me dio a mí por combinar lo que les presenté esta mañana. Entonces, diagnóstico estratégico basado en vigilar el presente, mirar tendencias, indicadores, etc. Bases de datos. Fase 2, la visión del futuro. Pero vamos a ser prácticos. La visión del futuro implica basarse en unos documentos de posicionamiento, en unos documentos para la discusión, en unos ámbitos determinados, para motivar el diálogo y la retroalimentación con los actores sociales. Y la fase 3, de acción institucional, ya para modelar el futuro, concertar la agenda pública, público-privada, de corto, mediano y largo plazo. 3 roles. Vamos a hablar de los 2 primeros. Entonces, los ámbitos. Entonces nos inventamos esta representación. Entonces vamos a tener como norte del ejercicio el cambio estructural del valle hacia una sociedad y una economía del conocimiento. Este es el eje, el hilo conductor. Temático. ¿Por qué pensar alternativas de cambio estructural? Porque el valle viene en retroceso. Poco perceptible. Usted no le puede ofrecer a una región en retroceso que se conforme con un escenario inercial, porque sería más de lo mismo, o sea, más retroceso. Entonces, el gran problema nuestro es enganchar,
sectores productivos basados en conocimiento. Entonces, por eso, la piedra angular transversal es el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Esa es la razón de ser. 4 pilares, que eran los pilares de la antigua visión del banco: desarrollo institucional y gobernabilidad, desarrollo sociocultural, desarrollo territorial y ambiental, y desarrollo económico y competitividad. Cuando ustedes hacen ejercicios de perspectiva territorial, hay 2 grandes enfoques: o son integrales, así como acá, hay 5 ámbitos, o son restringidos. Por ejemplo, ciencia y tecnología en el territorio, o competitividad en el territorio. Entonces, un ejercicio integral obviamente tiene más alcance y es más difícil que uno que sea solamente sectorial. Generalmente este tema no se trata muy bien, que es el desarrollo institucional y la gobernabilidad, pero en América Latina ese tema es crucial, ¿sí? Porque por ahí pasa la toma de decisiones que o favorece o hace retroceder a un territorio. Bueno, entonces la idea, como ustedes lo van a ver, era mirar esta transversalidad, mirar los 4 ámbitos, pero la gobernación, que tenía hace una visión de futuro de la década pasada, no quería simplemente que hubiese 5 pilares aparte, sino que hubiese una visión integrada. Entonces se propusieron unos diálogos estratégicos para tejer un poco las relaciones entre los ámbitos. Propusimos hacer 2 análisis: un análisis estructural a lo francés y una dinámica de sistema para afinar un poco las variables clave, producir una visión integrada de desarrollo y cerrar con una visión Valle 2032. ¿Está? ¿Entienden la lógica, no? Muy bien. Perdón, una pequeña precisión. El tema del horizonte hasta el 2032, ¿hubo alguna justificación? Bueno, buena pregunta. Se me olvidó decir. Es que en Colombia, el Consejo Privado de Competitividad en el año 2007 construyó una estrategia hacia el 2032, o sea, 25 años hacia adelante. Entonces ese horizonte se ha vuelto el mayor largo plazo que hay de referencia en el país. Bueno, muy bien. Entonces, las fases metodológicas. Entonces miren cómo lo que vimos esta mañana lo vamos a volver un diseño. Entonces, primera fase, diagnóstico estratégico. ¿Qué vamos a hacer? Vigilar el presente. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Estructurar bases de datos, establecer tendencias e indicadores. Con esto, entonces vamos a pensar el futuro. Pensar el futuro implica hacer los documentos de posicionamiento. ¿Qué es un documento de posicionamiento? Es un documento para la discusión con la gente, para ir a la experticia e ir a la interacción. ¿Se acuerdan? Diamante para barrera. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos una consulta a 2 rondas. La primera ronda, para plantear los documentos y hacer unos talleres de problemática, y después otra ronda de taller, como decimos nosotros coloquialmente, de solucionar. ¿Sí? Entonces, 2 rondas. Primera ronda, entonces fuimos a las subregiones, norte, sur, centro y pacífico, y consultamos los 5 temas: institucional, económico, sociocultural, ambiental y ciencia, tecnología e innovación. Esta es mi rejilla de análisis. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cada vez que íbamos a cada subregión teníamos que poner en juego los 5 temas, ¿vale? Que teníamos que conservar la unidad de, a pesar de que fuéramos a cada subregión, tener lo institucional, lo económico, lo sociocultural, lo ambiental y lo de ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, con la gente debatir y volver a generar el documento otra vez. Es decir, que la primera vuelta era una vuelta de afinamiento y la segunda vuelta era una vuelta definitiva. ¿Sí? Entonces, los documentos que venían acá del diagnóstico estratégico se afinaron con planeación departamental y con grupos de expertos. De ahí fueron a las subregiones, volvieron a nosotros, volvieron a las subregiones. ¿Sí? Consulta a doble vuelta. ¿Por qué la doble vuelta? Por lo que hablábamos ahora, de que si hacemos ejercicios lineales, pues podemos equivocar más. Entonces
el ciclo de reiteración nos ayuda a minimizar errores y nos enriquece cosas. ¿Cuál es el problema de las webs? Que todo tiene que estar muy bien hecho, ¿sí? Para que la gente no le haga unas observaciones demasiado evidentes. Tiene que haber un estricto control lo que uno pueda de calidad, para que la gente sienta que se le está entregando un buen documento y a su vez lo retroalimente con cariño. Yo no sé cómo sea la cosa en el Perú, pero en Colombia los ciudadanos, la gente que se consulta se ha vuelto súper exigente. Entonces, donde uno le presente algo que no vale la pena, la guadaña así, eso es, vuelan cabezas. Hay que preparar muy bien las cosas. ¿Cómo seleccionan a la gente de los talleres? Ah, bueno, buena pregunta. Pero me vas a obligar a ir hacia adelante. Pero primero, el equipo de trabajo. Entonces nosotros teníamos del instituto y de diversas facultades. Es decir, tenemos especialistas en lo económico, en lo institucional, en desarrollo territorial, etc. 12 docentes e investigadores, 15 profesionales y monitores encargados de todo. Porque piensen en la logística de los talleres, porque eran talleres en 4 subregiones a doble vuelta, ¿sí? Más otra serie de talleres sectoriales. Miembros de la Oficina de Planeación Departamental, un equipo de pares, veteranos, buenos, exigentes. Comités interinstitucionales de validación. ¿Ya? Para la gobernación no era suficiente tener el instituto y la gobernación, sino que siempre quería estar seguro con terceros de que lo que ahí se producía tuviera buena calidad. Y redes de líderes temáticos. Esto en la cocción del ejercicio. Y en la participación, entonces tenemos en el diagnóstico estratégico, consulta a expertos temáticos por cada uno de los campos, va viendo los criterios, consultas formales a instituciones departamentales, la divulgación del proyecto, alcaldes, representantes, senadores, públicos económicos, bueno, periodistas, públicos estratégicos. En la visión del futuro, los diálogos a nivel subregional, Centro Norte, Sur y Pacífico, líderes del sector público, académico, empresarial y comunitario, reconocidos. Nuestro departamento es grande, son más de 4,5 millones de personas, desde un tamaño de un país como El Salvador, más grande que el Uruguay. Entonces, seleccionar los actores es un problema, es una carencia. Entonces, pues hay unas restricciones de recursos. Nos dijimos más o menos que cada taller debe tener 200 personas. Para que vayan 200 tienes que invitar 600. ¿Sí? Entonces, tienes que tener el radar de mirar en nuestro departamento de 42 municipios, más o menos 13, 13, 13, 13. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar gente a nivel local. Ejemplo, el equipo de gobierno. Ejemplo, los empresarios del lugar. Ejemplo, las ONGs, etc. Hay que, por eso la fase de identificación de quién va a jugar ahí. Bueno, y diálogos estratégicos por ejes temáticos. Y en la acción, consulta de expertos internacionales, ¿cierto? Para la concertación de la agenda, los mecanismos de seguimiento y monitoreo, etc. Entonces, aquí se abre la recepción a propuestas pues, que ya están andando en la región. Hay una consulta permanente con un grupo de directores. Más o menos así funciona, señor. No hay Delphi, o sea, el Delphi lo hacen personal en los talleres. Sí. ¿Y por qué habría de haber Delphi? No, ya no, si hay esto ya no hay Delphi. Claro, porque lo que importa del Delphi es que, o sea, el Delphi representa una consulta. Entonces tú en vez de hacerla por cuestionarios, lo haces directo. ¿Vale? Lo que importa es que haya consulta. ¿Cómo haces la consulta? Depende del enfoque. De la disponibilidad, exacto. Bueno, entonces, ¿están entretenidos? ¿Por qué el camino más difícil? ¿Cómo? ¿Por qué no el camino más difícil? El diálogo. Porque es que la gente no se te conforma ya con una encuesta. En el contexto cultural, la gente, tú le mandes la encuesta o no te la contesta o se siente incómoda, quiere participar. ¿Sí?
Entonces, yo no puedo meter a la gente en mi método. Yo tengo que buscarme cómo le llego a la gente. Bueno, entonces, esos diálogos nos tomaron 16 talleres en las 4 situaciones. Entonces, piensen en la logística y después el resto. Entonces, vamos a hablar de las 2 primeras fases. Entonces, yo sigo el proceso prospectivo de Hugo de Juvenel, famoso artículo que se llama La invitación a la prospectiva, que viene de un artículo que se llamaba El proceso prospectivo, que había traducido en el año 94-95, un artículo buenísimo, que me parece que es la estructura primordial de la prospectiva, a mi modo de ver. Entonces, el primer paso es la definición del sistema, de qué entendemos por Valle del Cauca, cuál es el horizonte temporal. Entonces aquí hacemos una pregunta principal, como quien hace una tesis, la pregunta que orienta el ejercicio. Entonces la descripción, ¿cuáles son las principales alternativas de cambio estructural para el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible del Valle del Cauca en el año 2050? Pensábamos a largo plazo para actuar hasta 2032. ¿Y cuáles son las principales decisiones de política pública que debe tomar el departamento en el presente y articular los actores sociales para dinamizar su respuesta institucional y los sectores económicos basados en el conocimiento? Pregunta larga, pero esa pregunta reúne toda la tensión que había. El departamento necesita alternativas de cambio estructural. El departamento necesita pensar hacia el largo plazo. El departamento necesita pensar a largo plazo para identificar las decisiones principales, porque hay una dispersión muy grande de prioridades. Por otro lado, necesita articular los actores sociales, porque es un departamento que viene en un proceso de fragmentación. Necesita dinamizar la respuesta institucional, porque viene en declive. Y además, necesita identificar los sectores basados en conocimiento, porque son parte de la razón de ser del declive. Esa pregunta es toda una conciliación de intereses y es casi que el producto de la primera fase, ¿sí?, de la preprospectiva, pero sintoniza la oferta. ¿Por qué es importante la pregunta? Porque al final tenemos que responderla como en un examen, ¿sí? Y en la evaluación no podemos dejarnos sacar de ahí, porque si esa es la pregunta que dijimos que vamos a responder, no me pueden evaluar de por qué no hice otra cosa que no sea eso. Pasa mucho en prospectiva. Esa fue la pregunta que me comprometí, esa es la que respondo. Es como en una tesis, yo no puedo hacer una pregunta y después responder otra. Ni me pueden preguntar por otra pregunta que no fue la que yo pensé. Bueno, 2 preguntas pequeñas. Señor. La primera, nos estaba explicando que la visión y todo eso estaba hacia el 2032, pero acá dice 2050. Ya, pero la segunda, que quizás es para orientarme más en la parte territorial, es que Valle del Cauca yo me imagino que incluye más de un departamento. O sea, en uno solo. Uno con 4 subregiones. Ah, ya, por eso es que era mucho. Y entonces el departamento tiene un gobierno departamental o regional, y hay provincias, o cómo se llama un poco más abajo, y si las integraron y cómo fue esa parte institucional. Bueno, nosotros tenemos municipios, departamentos y el gobierno nacional. Hay una nueva ley de ordenamiento territorial que está permitiendo la posibilidad de provincias y asociaciones de municipios, pero lo normal es que haya municipios que hacen planes de desarrollo municipal, departamentos que son el equivalente en Brasil a los estados, o en Argentina a las provincias, ¿sí? Para otras provincias son pocos municipios juntos, para otros países una provincia es lo que para nosotros es un departamento. ¿Aquí cómo se llama? Acá tenemos 2 niveles, provincias, o sea, a nivel de gobierno locales tenemos provincias y distritos. Aparte de departamentos, que tienen gobiernos, tienen gobiernos regionales. Eso y después el nivel nacional. Departamentos. Departamento es Antioquia, Medellín es un municipio, un departamento es Valle del Cauca, el Cali es un municipio. Muy bien. ¿Por qué mirar a más largo plazo? O sea, nosotros vamos a hacer la visión al 2032, pero como con lentes bifocales, vamos a mirar un poquito más allá, ¿sí? Y eso es una sutileza, pero sirve
porque en un ambiente cortoplacista la gente no quiere mirar muy largo, ¿sí? Entonces los efectos del cambio estructural no se ven cortitos, se ven largos. Muy bien, entonces en la constitución del sistema, si ya lo definimos, entonces aquí tenemos que poner los ejes y los subsistemas de análisis, que equivalen a la rejilla que les mostré. Vamos a trabajar 4 subregiones, 5 temas. Entonces, ahí ¿qué elegimos? Elegimos para mirar las variables la metodología de árboles de problema en cada ámbito. ¿Por qué árboles de problema? Porque Planeación Departamental había hecho el plan maestro de desarrollo integral y sostenible en 2002-2003 por problemas. Ellos querían actualizar sus problemas, ¿sí? Entonces ahí también hay restricciones. Yo no puedo cambiar de la metodología con la cual ellos están familiarizados. Y nosotros tenemos la experiencia de que los árboles de problemas sí funcionan en ámbitos complejos. Hay autores que dicen que no. Entonces seguíamos la pauta del plan maestro, pero actualizando información y pertinencia, viendo cómo los árboles de problemas se van actualizando y se van complejizando en el tiempo. Van dos fases. Para que ustedes se den un ejemplo de la base de datos, estos 5 ejes nos dieron 32 grandes temáticas y 530 indicadores. Entonces, lección prospectiva territorial necesita data, ¿sí? Y estructura de información importante, y eso es uno de los valores agregados que nosotros aportamos. Bueno, después viene la tercera fase, que es la recolección de la información y la definición de las hipótesis de evaluación. Entonces ya de esa data la convertimos en tendencias, en factores de cambio, hacemos los documentos por cada eje, miramos el comportamiento histórico de cada tema, miramos su evolución tendencial, tratamos de entender las posibles rupturas que quiebran esa evolución tendencial. Y con los diálogos estratégicos por cada eje, en cada territorio, miramos la retroalimentación, intercambiamos conocimiento para refinar los árboles. ¿Qué es causa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué se fundamenta cada uno? Etc. Recuerden que aquí hacíamos doble vuelta, ¿sí? O sea, hicimos una primera visita, corregimos y volvimos a la segunda. Y en la segunda fuimos hacia adelante. Entonces, los árboles tuvieron dos versiones, la comunicativa hacia el público y la científica, que la explicaba mucho más. Este es, por ejemplo, la versión sintética, ¿sí?, del árbol. Entonces, llegar a acuerdos sobre esto es difícil, pero lo que hicimos fue, como les digo, nosotros, planeación departamental, grupos intersectoriales que lo afinaron, y después vamos a los territorios. Y con los árboles no afinados es muy difícil. También propusimos, cada vez, o sea, la mecánica de los talleres fue bastante elaborada y muy sencilla de hacer, elaborada en el sentido muy planificada, pero de ejecución muy sencilla. La gente le pedíamos en cada territorio que nos dijera de estas causas y de estas consecuencias que nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que consideraban ellos prioritarios. Y si no estaban de acuerdo con el árbol, entonces que en una hoja aparte, que en una hoja grande así, hicieran su contribución, ¿vale? Entonces este ejercicio, que se hacía en pequeños grupos de 10 personas, ¿sí? Entonces yo les dije que eran 200 integrantes por taller. Entonces supongan que entraban 40, 40, 40, 40 y 40. 40 el económico, 40 el ambiental, 40 el territorial, etc. Y cuando entraban esos 40, los dividíamos en 10, 10, 10, 10. ¿Sí? Entonces, montamos una logística grande para facilitar los talleres. Pero cada pequeño grupo era muy efectivo, porque rotaban la palabra, conversaban y se ponían de acuerdo. Después los juntábamos y después llevábamos eso a plenario. ¿Sí? Entonces, fueron talleres bastante ágiles. Entonces, la gente se pronunciaba sobre los árboles de problemas, los corregía, etc. Bueno. Después de eso, ya vinieron los escenarios y la visión del futuro. Entonces preparamos 4 escenarios. Como yo les conté ayer, también parecido a la Universidad del Valle. El escenario inicial, el escenario de cambio incremental o de mejoramiento, el escenario de cambio estructural y el escenario de retroceso.
Y después, la quinta fase es la de diseño de las opciones y las respuestas estratégicas. Es decir, dados estos escenarios, entonces, ¿cuál es la visión? O sea, por cuál escenario se va el departamento, con cuáles prioridades, objetivos, estrategias, indicadores, etc. Bueno, como no todo funciona bien en la vida, todo iba muy bien hasta que salieron los escenarios de cambio estructural. Entonces, imagínense ustedes este detalle. El requerimiento inicial fue, piensen ustedes, rupturas, necesitamos rupturas. Pero cuando quedaron organizadas en el escenario del cambio incremental y el equipo de la universidad les dijo, miren, el mejoramiento continuo del cambio incremental no es suficiente, necesitamos pensar un cambio estructural y lo que sale es este perfil de escenario del cambio estructural, silencio absoluto. Ese escenario está muy difícil, ese escenario como que no nos conviene, ese escenario de cambio estructural sí será. ¿Sí? Entonces ya cuando se vieron abocados al cambio estructural, entonces ahí vino un momento muy difícil con la gobernación. Porque ustedes ¿qué hacen? Los datos señalan la necesidad de un viraje. Los datos señalan dónde queda el viraje. ¿Sí? La gente percibió cuáles son los problemas. Ustedes no pueden decirle después a la gente, no es que torcimos los escenarios. ¿No? ¿Te acuerdas de esta mañana, la parte de ética? Si esto es lo que dice la información y lo que dicen los actores, estos son los escenarios. ¿Sí? Entonces, viene un dilema, porque el equipo nuestro propone los escenarios, pero la gobernación escoge. ¿Cierto? Pero nos pidieron una recomendación. Hay que trabajar el cambio estructural. ¿Sí? Entonces, ahí la gobernación se tragó un sapo y nosotros también, porque llegado el momento de la verdad, pensar un escenario de cambio estructural pues plantea rupturas. Y la pregunta nuestra es, bueno, ¿no nos pidieron rupturas? Aquí están las rupturas. Ah, no, es que esas rupturas son muy difíciles. ¿Cómo? Entonces, eso pasa mucho. ¿Sí? Cuando los decisores están abocados a generar las transformaciones, les da susto y se echan para atrás. ¿No les ha pasado? Bueno, entonces, este es el esquema metodológico. Nosotros entregamos nuestra visión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, números. En la fase inicial y de diagnóstico, 640 personas vinculadas. En la fase de propuestas y talleres internacionales, 510. Contactos por internet y correos, alrededor de 3.000. Impacto en medios, alrededor de 300.000 personas en medios. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de perspectiva territorial donde se combinan métodos basados en la experticia, en la interacción, en la creatividad, en la evidencia. En la secuencia fue relativamente rápido es alrededor de trabajo unos 10 meses. ¿Sí? ¿Salió bien? Nosotros creemos que sí, pero ya en la parte política, ¿cierto? Ahora el gobernador está encantado, porque él quiso decir, no, es que la visión, eso es muy difícil, y los actores ya le están diciendo, hermano, ¿dónde está la visión? Nosotros la construimos y nosotros pensamos que hay que circularla. Entonces la gobernación está en una encrucijada porque puso a circular la visión y todo el mundo está diciendo, uy, sí, el cambio estructural, una belleza. ¿Sí? Pero el gobernador no tiene los recursos, ¿cierto? Y claramente le señalan que sí, que plantee el cambio estructural, pero obviamente es muy difícil para él en este momento. Está entre la espada y la pared. ¿Me entienden el dilema? Es una paradoja, pero esa es la situación.
Entonces, pues ahora viene la etapa, como es una fase preelectoral, los candidatos a la gobernación ven la necesidad del cambio estructural. Digamos, ya el debate que da tanto susto el año pasado, este año no da tanto susto, ¿sí? Colombia ya está abocado frente a cambios estructurales muy fuertes. Ejemplo, el proceso de paz, ejemplo, la inversión en el Pacífico colombiano. De esos temas que el año pasado eran terribles de poner sobre el tapete, ya han ido pasando. El proceso, cuando fue pasando, fue descubriendo cosas difíciles de asimilar para el gobierno. Nosotros le dijimos, ojo con Buenaventura, por esto. Y preciso, pasaron unas cosas en Buenaventura que destaparon el problema social. Ojo con el tema institucional, por esto y esto. Gobernante siempre quiere como contener las cosas, se le volvió incontenible. Ojo con el tema de la inseguridad, no sé qué, por esto y esto. Y los problemas afloran solos. Por eso es que el prospectista no puede tapar las realidades. El deber nuestro es revelar lo que dice la información y las noticias. ¿Cómo? Sí. Bueno, entonces, ya visto con el tiempo, pues está en el proceso de la respuesta institucional. Fue un proceso muy pedagógico, también porque siempre uno va aprendiendo que hay cosas que uno cree que tiene aseguradas y que faltan. Por ejemplo, de pronto nos faltó mayor alineamiento con el equipo de operación departamental. De pronto nos faltaron una serie de cosas que después, visto desde hoy, pues hemos podido mejorar. Y uno siempre aprende en estos procesos también. Y eso es algo que trato de negar. O sea, en la medida que esto es un proceso permanente de aprendizaje, cada intervención invita a hacer un aprendizaje de cosas, ¿sí? Y uno va mejorando su instrumental y uno va cambiando cosas. ¿Esto ha servido? Pues claro que sirvió. Por ejemplo, para la Universidad del Valle, ver que la gobernación del Valle está pensando en cambios estructurales hace que la universidad piense en cambios estructurales. Y hacer que la universidad vea cambios estructurales hace que la gobernación tenga que afrontar cambios estructurales. Es decir, la perspectiva es un espejo social, ¿sí? Entonces, si ese espejo refleja las realidades, la gente se apropia y las cosas se comienzan a debatir. ¿Se está perdiendo el miedo al tema del cambio estructural? Yo creo que sí, ¿cierto? Y son temas, como les decía ayer, que pues desafortunadamente en América Latina pensamos que el cambio estructural es una revolución. No, el cambio estructural es un cambio de la estructura productiva para generar sectores intensivos de conocimiento, que implican cambios institucionales, cambios de comportamiento, cambios de modelos mentales. Pero eso fue lo que hizo Corea, bla. ¿Sí? Entonces, ya no suena tan difícil hablar del cambio estructural, pero lo que nosotros no podemos pretender es hacer prospectiva y seguir igual, ¿sí? Porque la prospectiva plantea transformaciones. Bueno, entonces, con eso cierro el caso de cómo funcionan estos elementos de diseño. Señor. Dos. Entonces, este análisis culminó o continúa con el Plan Maestro del Valle del Cauca 2032. Es una pregunta. Bueno, entonces, respuesta. Y la segunda pregunta. Aparte de este plan maestro, ¿existen planes de desarrollo territorial o de condicionamiento territorial a ese nivel departamental y lo maneja también la gobernación o qué manera? Bueno, en Colombia las gobernaciones están ante procesos nuevos. Antes, los municipios eran los que hacían el ordenamiento territorial. Y desde la ley de ordenamiento territorial de hace 2012-2013, ahora los departamentos tienen competencia para hacer un plan departamental de ordenamiento territorial, que antes no existía. Entonces hay que coordinar esto, que es la visión sombrilla, con lo propio de ordenamiento territorial. Son dos lógicas complementarias. ¿Vale? Y entonces se aprobó. Bueno, entonces nosotros entregamos la visión, ellos la recibieron y están en la fase de priorizar de la visión al plan. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento estamos en pleno Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en la quinta fase, la fase del plan, el programa, proyecto, entonces
se han juntado todos los bloques de poder, el bloque parlamentario, los empresarios, la operación departamental, etc. Y se tiene ya la cartera de proyectos candidatos a ser financiados por el Plan Nacional de Desarrollo. Pero esa elección es una concertación entre el nivel departamental y el presidente. Entonces el presidente ya planteó en el Plan de Desarrollo unas prioridades. Estamos en plena negociación entre planeación departamental y los proyectos, digamos, que bajan esto. La visión tiene visión, objetivos, estrategias, candidatos de programas y de proyectos. Entonces, en ese menú, entonces, que tiene cortes temporales al 2019, al 2032, ¿sí? Y más allá, entonces nosotros concluimos unas propuestas que hacen en el primer trayecto de aquí al 2019, que es el horizonte político del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, con ese repertorio de proyectos, la nación tiene que escoger cuáles financia. Y ahí vamos. Sí, pero ya no depende de nosotros. Nosotros entregamos la cartera de proyectos porque uno también tiene límites. Uno apenas puede proponer, pero la decisión no es nuestra. Lo que pasa es que nosotros argumentamos porque esos proyectos son o responden a los problemas. ¿Está? Bueno, última pregunta porque vamos a cerrar con otro tema. Dale. Sí, pero usted para tener sus planes de ordenamiento territorial, ustedes han terminado ya su plan, en este caso, de delimitación territorial. Cosa que, por ejemplo, acá en el Perú existen problemas de delimitación territorial. Si queremos hablar, en este caso, de los distritos, que acá son, en este caso, con 1.800 distritos a nivel de todo el territorio, que el 90% no está bien delimitado. Entonces, para entrar a un plan de ordenamiento territorial, tendríamos que terminar primero la delimitación territorial, y no solamente de distritos, sino de comunidades, de provincias, y aún más, en este caso, de departamentos también que tenemos muchos movimientos. Entonces, para entrar al plan de ordenamiento territorial. Bueno, en Colombia, los planes de ordenamiento territorial exigen visiones a 12 años hacia adelante, la equivalente a 3 gobiernos hacia adelante. Entonces, estas visiones se utilizan como contextos del ordenamiento territorial, pero el ordenamiento territorial tiene planes, cosas muy específicas que tienen que ver con la información disponible a través de sistemas de información geográfica, etc. ¿Vale? Entonces, al mismo tiempo que el departamento hacía la visión que sirve de contexto, también con una universidad complementaria organizó la data para el ordenamiento territorial. Se supone que con ambas cosas tiene que construir ya las decisiones. ¿Entienden? Bueno, antes de que pasemos al último punto y las conclusiones, me gustaría que hiciéramos un break y después volvemos. Son las 5 de la tarde, ¿cierto? Hagamos unos 10 minutos y volvemos a las presionas ahí para que siga esta página. Lo cierras y desconectas este cable funcionando. ¿No?